¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. ¿Qué pagamos cuando abonamos las facturas de las tarifas públicas, por ejemplo? Lo que consumimos, lo que necesita el Estado para sus ajustes fiscales, ¿cuánta ineficiencia estamos subsidiando? Lo que no se ha hecho en Uruguay es el uso populista de las tarifas de servicios públicos, como ha hecho, por ejemplo, la República Argentina, así le ha ido, pidiéndole agua por señas ahora al Fondo Monetario Internacional. Eso aquí no pasa, pero ¿qué sucede con las tarifas? Hay sectores que, sin caer en el pedido arbitrario de subsidios, reclaman un tratamiento diferencial. Por ejemplo, en el precio de los combustibles, de eso también estaremos hablando. En el medio está el Mundial. Y algún mal pensado puede imaginar que en el medio de la fiesta planetaria puede haber un ajuste en los valores de los combustibles. Tenemos algún dato en ese sentido que también lo volcaremos esta noche aquí. Uno imagina que no hay una intención del gobierno en esperar la euforia del Mundial para marcar un ajuste en el precio de los combustibles. Pero veremos acá cuáles son las opiniones. Nos acompañan esta noche Diego Aboal, es el director del Centro de Investigaciones Económicas del CIMBE. Diego, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Guillermo Franchi, del Movimiento de un Solo Uruguay. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenas noches. Y el señor diputado Jorge Pozzi, que es integrante de la Comisión de Presupuesto en representación del Frente Amplio. Jorge, ¿cómo anda? Muy bien. Vamos a este primer informe para ponernos en clima e inmediatamente el sondeo que plantea hoy Todas las Voces, para que ustedes comiencen ya a participar. A fin de mes, cuando se esté definiendo la fase de grupos del Mundial o comenzando octavos de final, donde todos esperamos ver a Uruguay, ANCAP resolverá si promueve o no un ajuste en el precio de los combustibles. En enero ya hubo un ajuste en el marco de la actualización de las tarifas públicas. El gasoil subió 4,8% y la nafta 9,8%. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, confirmó la semana pasada que el panorama hace pensar en que será necesario ajustar los precios de los combustibles. Y dependiendo de cómo se muevan las variables macro que no controlamos, que son el precio crudo y el tipo de cambio, eso se va a reflejar en la tarifa. Hoy habría que retocar al alza, pero como le digo, falta un mes. Si nosotros venimos viendo, el petróleo bajó casi $1 del viernes a hoy. Y eso es mucho dinero. Cada dólar de petróleo son más o menos 16 millones de dólares porque se importan 16 millones de barriles. Para hacer una cuenta rápida, ¿no? Otra tarifa que genera polémica es la eléctrica. El PIT-CNT pidió rebajarla para los hogares en el acto del pasado 1 de mayo. ¿Cuándo le van a bajar la luz a la gente? Hay condiciones para hacerlo. Y es posible. La ministra de Industria, Carolina Cose, respondió a ese reclamo, en cierto modo reconociendo la pertinencia del planteo. Nosotros estamos trabajando fuertemente en encontrar un esquema que permita devolverle de alguna forma a los hogares los avances que han habido con el cambio de la matriz energética. En enero, la tarifa eléctrica subió un 3,2%. Reunión de directorio en ANCAP, Viviana. Sí, exactamente. Y estuvo el tema en la mesa. Sí, pero no hay una decisión. No. Seguramente sobre fines de este mes de junio, cuando el Mundial esté en un tono más álgido, Sí, habrá novedades. Tengo un numerito. Será diferencial, eso podemos adelantarlo. Por un lado estarán los combustibles, las naftas, y por otro el gasoil, pero vamos a manejar un número que también creo que estuvo a consideración en el directorio de hoy. Jimena Savaris con nuestro sondeo de hoy. Jimena, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches para ti y para todos. Ya invitamos a nuestra audiencia a comunicarse con nosotros vía Twitter. Lo pueden hacer usando el hashtag OpinoenTLB y participando del sondeo de esta noche. La pregunta que les hacemos hoy es justamente sobre los servicios del Estado y les preguntamos, ¿cuál es su opinión sobre la calidad de los servicios públicos que recibe con relación al precio que paga? El 8% de nuestros votantes declara estar insatisfecho. El 8% está satisfecho. El 84% dice que está insatisfecho y el 8% se declara neutro. Pueden seguir votando y les comento que ya estamos recibiendo los primeros mensajes a nuestra cuenta de Twitter que les vamos a compartir. Leemos aquí en placa, veremos cuáles son los mensajes que nos llegan ahora. El de Patti Cervasi dice: cada día estoy más insatisfecha, sobre todo con el transporte. Pagas fortunas y viajas como ganado. Se expresa usando el hashtag OpinoenTLB. Por otro lado, Claudia Gallo expresa: realmente son una vergüenza, carísimos. Es insostenible seguir pagando aumentos con servicios paupérrimos. Continúen enviándonos sus mensajes y votando el sondeo de esta noche que sigue hasta el final del programa. Muchas gracias, Jimena.
Guillermo Franchi, del movimiento Un Solo Uruguay. ¿Qué paga usted cuando carga gasoil, Guillermo? Bueno, básicamente lo que pagamos, no solo los usuarios directos de gasoil, sino que después podemos hacer un análisis cómo el gasoil influye en absolutamente todos los artículos que adquiere la población. Pero básicamente lo que se paga es una ineficiencia administrativa muy grande y un despilfarro muy grande. Ineficiencia y despilfarro. Usted va, pone la camioneta ahí, cuando le están cargando gasoil, usted sabe... un 30% de sobreprecio, que es lo que al salir de la tablada tiene con respecto a lo que debería valer. Nosotros compramos el petróleo al mismo precio que lo compran el resto de los países. Hicimos un análisis junto con algunas de las gremiales agropecuarias donde demostramos que es posible llevarlo a paridad de importación sin que eso afecte las arcas del Estado. Bueno, no tuvo respuesta, tuvo una respuesta muy teórica con muy poco dato. Pero básicamente se están pagando subsidios, impuestos encubiertos, ineficiencias. Ineficiencia, por ejemplo, en Alur, a una empresa que ahora resulta que es privada, que todos tuvimos que poner la plata para que funcione, pero hoy el proceso industrial es ineficiente y la tenemos que subsidiar, por ejemplo, en el precio del gasoil. ¿Qué paga Diego Abual cuando carga combustible? Bueno, en el caso de las naftas, por ejemplo, tenemos que alrededor del 45%, digamos, del precio son impuestos, tasas y similares. Luego, obviamente, está el precio del petróleo. La presidenta ANCAP en este momento, hace unos minutos, la veíamos diciendo que era un elemento que pesa en la estructura de tarifas. Luego los costos de distribución, digamos, y luego los costos de producción de ANCAP. Y ahí están, digamos, obviamente todas las virtudes y todos los elementos de defectos en la gestión también, ¿no? Pero hoy de antemano puede volverse esa discusión de si es más barato producir acá, refinar o importar. Bueno, sí, acá habría que distinguir entre lo que es el gasoil y las naftas, ¿no? Las naftas en realidad están a paridad básicamente de importación, o sea, no hay diferencias muy grandes con lo que pagaríamos si importáramos combustible. Ahora el gasoil sí, hay un margen de diferencia de en torno a un 25%, 30%. O sea, hoy sería conveniente importarlo, al gasoil. En este momento. Jorge Pozzi, ¿qué paga usted cuando carga combustible? Se paga el precio del crudo, se pagan algunas cosas que tienen que ver con la diferencia de cambio, se paga lo que tiene que ver con el funcionamiento de la empresa que refina, de ANCAP en este caso, con todos los costos que ellos tienen, y se paga nada más una serie de impuestos que son para financiar, entre otras cosas, políticas que el Estado tiene. Y eso es así ahora y ha sido así desde que yo me acuerdo, las empresas son públicas. No es nada nuevo. Ineficiencia, despilfarro. No sé si ineficiencia, se pagan impuestos que son para cubrir las ganancias de las empresas públicas. En este caso, a diferencia de las privadas, que puede llevar la ganancia, se reinvierten en otras áreas del Estado. Van a rentas generales y se reinvierten en otras áreas del Estado. Y con eso se hacen otras cosas. Y esto, que yo me acuerde, me parece que siempre fue así. Podrá tener más impuestos, menos impuestos, pero esto siempre fue así. Y nosotros estamos de acuerdo con que sea así. Jorge, Franchi decía que se pagan ineficiencias y que se paga despilfarro. ¿No, Franchi? Más o menos esos términos. ¿Es una opinión de Franchi? Es una opinión de Franchi. ¿Usted? Y algunos subsidios. ¿Y subsidios? Algunos subsidios. Por ejemplo, a los empresarios del transporte capitalino. Vimos un mensaje ahí recién. Estamos en el tope de lo que marca la ley. Se impuso un subsidio al transporte, no al boleto, porque a mí me gustaría saber si los usuarios del transporte urbano acá en Montevideo sienten que están siendo subsidiados por el resto de los usuarios de gasoil. Bien, la misma pregunta le traslado a Miguel Mansi, que hoy nos acompaña una vez más. Miguel, ¿qué paga usted cuando carga combustible? Yo pago, me inclino a pensar en principio que pago las ineficiencias y competencias del Estado, el sobreprecio, arriba de lo que señalaba el diputado, de los costos primarios, digamos, por poner el combustible en los surtidores. Pero me parece que, como le gusta decir a mi distinguido amigo Andrade, vale la pena primero sacar un poquito el foco para afuera, ¿no? Lo insinuaba el diputado Pozzi. Esto es en el marco de las actividades del Estado, en el marco de las actividades comerciales e industriales del Estado, más particularmente de los entes y servicios autónomos, entes autónomos y servicios descentralizados, concebidos originalmente todos ellos bajo gobiernos ballistas, para proveer a la ciudadanía de bienes y servicios esenciales
con monopolios naturales, como por ejemplo aquellos que creen tendidos, la luz, el agua, aún el petróleo por las dimensiones, por la escala del negocio. Este propósito original se ha desvirtuado en el curso del tiempo por las incompetencias, las ineficiencias, la corrupción, el burocratismo, el clientelismo del Estado. ¿Estamos de acuerdo en esto todos? Sí, estamos todos de acuerdo en esto. ¿En qué? Porque todos queremos reformar el Estado. Fue uno de los grandes eslóganes, caballitos de batalla de campaña de Tabaré Vázquez. Vamos a llevar a cabo la madre de todas las reformas. Sí. Entonces, estamos todos coincidiendo en que el Estado gasta mucho y mal. Simplemente no sabemos cómo arreglarlo, porque este mismo gobierno que proclamó que la madre de todas las reformas sea la reforma del Estado, o en el curso de los gobiernos frente amplistas contrataron 70.000 funcionarios más. Tengo acá la evolución de los funcionarios de ANCAP, de UTE, de OCE, de ANTEL, la tengo acá, si tengo chance después la mostramos. Digo, estamos gastando mucho y mal. Gracias Miguel. Mónica, la conozco bastante hace mucho tiempo. Estás del otro lado, ¿no? Te estás instalando ahora en el living de la casa de la persona que está mirando y dice, bueno, y a ver, ¿por dónde agarro esto? Porque están hablando de mi bolsillo, ¿eh? Yo lo que siento que pago, lo que siento no, lo que sé que pago, porque me lo dicen las cifras, es que pago cuando cargo nafta, estoy pagando el combustible más caro de América Latina. Eso es incontrastable. Uno se puede preguntar por qué y puede haber muchas opiniones y muchos puntos de vista, porque puede haber números, pero todos sabemos que los números también pueden ser usados en distintos sentidos y con distintas explicaciones históricas de por qué eso es así. Pero yo, cuando voy y cargo mi auto, sé que estoy pagando la nafta más cara de América Latina. Eso habrá que verlo, porque seguramente hay una explicación que debe ser un poco una mezcla de todo. Claro. Errores históricos que se traen de muy atrás. Bueno, estamos pagando el agujero de ANCAP, que ya se sabe. Probablemente sean también otros factores que tengan que ver con la gestión de la empresa. Pero lo que es incontrastable es que tenemos la nafta más cara del continente. Bien, simplemente un dato informativo. Según el Banco Mundial, Uruguay tiene el 9º diésel y la 11ª nafta más cara entre 180 países relevados. Quiero detalles, Viviana, antes quiero ir con Oscar Andrade, de algunos aspectos vinculados a esto que se está debatiendo en el directorio de ANCAP y algún otro apunte. Oscar. Sí, yo voy a hacer la cuenta al revés. Si vos eras un trabajador que cobraba el salario mínimo y decidías gastar tu salario mínimo en nafta en el año 2004, ibas a poder poner 47 litros de nafta. Eso es lo que te iba a alcanzar y el fruto de tu trabajo. Si vas con tu salario mínimo y lo gastás en nafta, vas a poder comprar 266 litros de nafta. Si vos ibas con tu salario mínimo y gastabas 200 kilowatts de luz, ¿no? La mitad de tu salario se te iban a pagar la luz. O sea, acá tengo la tarifa residencial simple de junio del 2004, capaz que la pueden enfocar, estaba maravilloso, ¿no? Y acá tengo lo que era el salario mínimo en ese periodo. Entonces, fíjense que este trabajador, cuando gobernaban los partidos tradicionales, la mitad de su sueldo se le iban a pagar la luz. La mitad de su sueldo en pagar la luz. Y el boleto, justo Frank decía boleto, yo mirá lo que traje acá. ¿Cuánto se pagaba de boleto en el año 2004? 15 pesos. O sea, el salario mínimo que cobraba 44 pesos por día, 2/3 del salario se le iba en el boleto. O sea, hay que bajar las tarifas. Hicimos propuestas para bajar las tarifas, pero tengo memoria, las dos cosas. Franchi, sobre esa alusión. Sí, no sé, Andrade lo que justifica es... No, lo que afirmo con datos. Justificás el incremento o la ineficiencia contrastándolo con el salario real. En vez de estar contento que el salario real haya subido, eso te permite justificar ineficiencia, subsidios, no hablé de ineficiencia, impuestos encubiertos. Bueno, pero estás haciendo la comparación entre lo que pagabas antes y lo que pagas ahora. Claro. O sea que lo que estaría bueno es que ahora, en vez de pagar 266 litros de nafta con el salario, pagara capaz que en el 2004 estaba criticando 590, también como capaz ahora. que es lo que tendría que pagar. A mí me parece que tapar el sol con un dedo es imposible y lo que hay que hacer es evaluar por qué tenemos los combustibles más caros de América Latina. Hago un paréntesis. Habló Baldi y pidió disculpas. Estoy aludiendo al programa anterior. Pidió disculpas
escribió una carta, la vamos a tener aquí en Todas las Voces. Viviana, más datos sobre lo que estamos hablando ahora. Sí, a propósito de lo que decía Mónica, los precios al público con impuestos del gasoil en Uruguay es 96% más caro que en Chile, es 49% superior al de Brasil, es 32% superior al de Argentina, y los precios de las naftas son entre 23 y 40% superiores a estos países. Y también me parece interesante porque se mencionó por qué están grabados los precios de los combustibles en el país. Bueno, tienen el IVA y el IMESI, y además tienen el aporte que decía Franchi al fideicomiso del boleto, la tasa de inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo. Ahí se van 10 millones, ¿no? Sí, no tengo la cifra acá. Tengo el dato de que son 10 millones de dólares los que se van a la tasa de combustibles de inflamables de Montevideo, sí, por un control que no hace. Después está la tasa de control del marco regulatorio de energía y agua y los fideicomisos del gasoil y de eficiencia energética. Bueno, permíteme un apunte brevísimo. Sí, sí. Parece, En la medida en que no monopolice el uso de la palabra. No, para nada. Sí. Me parece bastante perverso el razonamiento constante, el recurrente a la situación del 2004. El mundo cambió, todo distinto, no tiene que ver ni el mundo, ni el país, ni el precio del petróleo, no tiene nada que ver. En el 2004 veníamos emergiendo de la crisis más severa que atravesó la República en toda su historia. Siempre en el 2004, si tomamos esto como referencia, estamos seguros que siempre vamos a encontrar ratios mejores al día de hoy. Y al cabo del 2004 a hoy, atravesamos el periodo de crecimiento económico más sostenido y más potente que conoce la historia económica de la República. Entonces no se puede ignorar esos cambios y no se puede tomar como referencia la mayor desgracia frente a la mayor bonanza. No, está mal razonado. ¿Por qué está mal? El razonamiento. Mira, me está enviando en este momento un audio el señor senador Álvaro Delgado, como todos sabemos, involucrado directamente entre estos asuntos, así que si me permite la producción lo voy a enviar para que lo podamos editar allí. Es el senador Delgado que en este momento está mirando el programa. Ustedes entienden desde el grupo Un Solo Uruguay que las medidas del gobierno han sido insuficientes, Franqui. Si me permite, yo le voy a detallar simplemente como resumen algunas de las medidas que se han tomado. Rebaja para pequeños arroceros, lecheros, más del 90% de los productores y horticultores, que representa el 90% de estos productores, para algo así como 13.000 productores. Hubo una rebaja del gasoil para pequeños ganaderos, contribuyentes en este caso del IMEVA, ¿no? Si vamos a la tarifa eléctrica, la extensión de la rebaja de tarifa eléctrica de 15% para lecheros, esto es 3.600 productores, una rebaja del 15% de la tarifa eléctrica para regantes, o sea, son 350 productores, el 80% arroceros, y una rebaja del 15% de la tarifa eléctrica para la industria procesadora del arroz. Hubo como un cortocircuito entre el director del OPP y el movimiento Un Solo Uruguay, porque, dice Álvaro García, se ve que a los dirigentes de Un Solo Uruguay esto no les llega, porque al resto de la gente sí, y acá están las cifras. No, pero ya hay un error de concepto de arranque. A ver, Benech entendió que Un Solo Uruguay no es un movimiento agropecuario, no es una gremial agropecuaria. Esas preguntas, esas 20 medidas, se las respondió al Poder Ejecutivo, todas las gremiales agropecuarias, y tengo una breve reseña acá de cómo impactan. Lo que sí está claro es que nosotros no somos una gremial agropecuaria y lo que bregamos es para que el gasoil le llegue y la tarifa eléctrica baje para todo. Para Pero el origen fue agropecuario, claramente, ¿no, Franchi? Sí, bueno, desde el primer momento, cuando quiso ser solo agropecuario, ya no fue solo agropecuario, fue el 8 de enero en Paysandú, ya había 400, en una reunión que pensábamos que íbamos a ser 80 o 90 productores, fuimos 450 o 500 personas de las más diversas índoles de la economía. Pero tengo una reseña acá de las 20 medidas hechas por las gremiales agropecuarias y presentadas el 19 de marzo al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en lechería, el Fondo de Acción Lechero, primero que nada, no es nuevo. No es una medida que se haya tomado ahora y lo único que es deuda para pagar deuda. Parece una gimnasia bastante común en Uruguay, pero es más endeudamiento para los productores. La reducción de UTE para los tamberos le significa 0,09 centavos por litro de leche. Es una medida que salva el sector sin ningún lugar a duda. Para los arroceros es el 2,3% la rebaja de UTE, pero solo para los que riegan con energía eléctrica. Digo, hay un 60% que riega gasoil.
El resultado total de las medidas para el sector arrocero, de todas las medidas que toma el Poder Ejecutivo y le da al sector arrocero, respuesta de la ACA, estima que para este año las pérdidas, en vez de ser de 205 pérdidas, $205 por hectárea, por cada hectárea de arroz sembrado, van a ser de $187 de pérdida. Eso es la estimación. Estamos hablando de un 9%, pero siguen siendo absolutamente ineficientes, siguen trabajando a pérdida por el costo de la energía. Y le voy a hacer, voy rápido para no monopolizar. Con el tema del... A ver, el gobierno y el Frente Amplio ha basado mucho su discurso en el pequeño productor. Bueno, yo le voy a hacer una aclaración con respecto a la rebaja en el IVA del gasoil para los pequeños productores ganaderos que tributan por IMEVA. Le fija, por decreto, el 0,4% de las ventas totales anuales y le estima, porque los pequeños ganaderos no hacen ventas a frigoríficos ni quedan registrados en DGI porque para saber el IMEVA, y le fija en 250.000 pesos el monto máximo de ventas anuales. Lo que quiere decir que para todos los pequeños ganaderos que tributan por IMEVA, el descuento máximo en un año va a ser de 1.000 pesos. Le salva la vida absolutamente a todo el sector. En el movimiento, en algún momento se había entendido que la situación del sector productivo era, en términos generales, muy grave. Pero desde el gobierno muchas veces comparten una placa, que en todo caso, director, si la tengo, querría contar con ella, y es la que describe que no todos los sectores están tan mal. De hecho, hay algunos que están muy bien, ¿no? Recuerdo ahora de memoria el sector forestal, por ejemplo, lo de la soja es un caos. Aquí está. La soja, bueno, ni que hablar, ¿no? 33% menos, una caída estrepitosa, ahí hubo condiciones climáticas jorobadas. Carne bovina, 8% de crecimiento, celulosa, 55%. Aquellos que plantaron hace años anduvieron bien. Ya voy con usted, Frankie. Lácteos, 10%. Creció la madera y la producción de madera, la producción derivada de la madera, un 68%. Hay caídas en concentrados de bebidas, también en la producción arrocera, 24%. Crece mucho la lana, 56%, 3% cueros y manufacturas. También se advierte una caída en los subproductos cárnicos. Brevemente sobre Bueno, sí, brevemente. Primero que nada, la celulosa no la exporta Uruguay. Sale de zona franca, por lo tanto habría que sacarla de ahí. El sector maderero, indudablemente que ha crecido. Unas multinacionales vienen, se instalan en Uruguay con miles de beneficios. Pueden trabajar de otra manera, beneficios a los cuales ¿No hay forestales los uruguayos... en el movimiento? No, puede haber alguien con alguna pequeña forestación, pero lo que acá el negocio la hacen las grandes empresas multinacionales, no la hacen los privados que hayan... ¿Hace mal el gobierno en establecer este porcentaje de producción? No, yo lo que digo es que la celulosa debería eliminarla porque no la exporta el Uruguay, sale de zona franca. Lo que nosotros exportamos sería madera, los troncos, hasta que entran a zona franca. Zona franca no es Uruguay, ¿estamos de acuerdo? Sí. Después, con respecto a lo que ponen ahí, carne bovina, el incremento entre 2017 y 2018, no se olvide que hubo una gran liquidación de stock por la seca de este verano, y eso es lo que está empujando el carro. Por suerte los frigoríficos absorbieron toda la demanda y no castigaron en los precios, que muchas secas anteriores aprovecharon a hacer buenos negocios. Y después todo lo demás lo ven rojo. Indudablemente que todo esto no se puede analizar en este primer trimestre que se está analizando hoy. Bien, diputado Pozzi. Hay muchas cosas, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, Franchi hablaba sobre el tema del subsidio al boleto y cómo todo lo pagamos. Ahora bien, parte de los beneficios que dan al campo, sean pocos, sean muchos, es un subsidio que va de acá para allá también. Todo en el país tiene subsidio cruzado. ¿O quién paga la rebaja de la tarifa eléctrica, sea de medio peso o de 3 millones? ¿Quién la paga? Es un subsidio también. En donde se entiende que hay una parte de la sociedad que tiene que hacer un esfuerzo para darle un beneficio a otra parte de la sociedad que en un momento determinado está mal. Y está mal y pierde plata, claro, como también las empresas de transporte acá en Montevideo, que dan trabajo a miles de personas, pierden plata. Bueno, pero esto es una cuestión donde la sociedad se pone de acuerdo en decir, bueno, apoyemos a los que están mal en un momento determinado mientras están mal. Y veamos después cómo hacemos para ir corrigiendo las cosas. Porque si las cosas vinieran bien y estos números fueran todos verdes, había parte de las cosas de las que no estábamos hablando. Situaciones de las que no estábamos hablando. Ahora, yo creo que
cuando se hace referencia a los precios de los combustibles, se lo vincula, se habla del Chile, Argentina y Brasil. ¿Usted está seguro que el combustible ahí no está subsidiado? ¿Que no hay una parte de la sociedad que pone plata para que el combustible sea barato? Porque capaz que estamos hablando de números que no son parejos, ¿eh? Mire, yo creo que capaz que hay combustible. Notoriamente en Argentina estaba subsidiado y ahora se le está sacando subsidio y por eso sube. Notoriamente en Brasil estaba subsidiado y yo no sé si no sigue subsidiado. No sé en Chile qué pasa. Voy a pedir a Macri, al presidente argentino, hablando precisamente de este tema y creo además que establece una comparación con Uruguay en este material que preparamos para este momento. A ver. Consumen lo que pagan, por ejemplo, nuestros vecinos, los chilenos y los uruguayos, en comparación con nosotros. En electricidad los argentinos estamos consumiendo 52% más que en los hogares de Uruguay y más del doble que en Chile, pero pagamos un 40% menos que los chilenos y casi la mitad de lo que pagan los uruguayos. El gas en Buenos Aires, por ejemplo, estamos consumiendo 70% más que Montevideo y Santiago de Chile, a temperaturas similares, claramente. Pero en Uruguay lo pagan 134% más caro que nosotros y en Chile 3 veces más que nosotros. Diego Agual. Bueno, 2 o 3 reflexiones con respecto a lo que han dicho acá en los compañeros. Con respecto al agro, digamos, obviamente hay sectores que están pasando un momento complicado, aunque yo creo que hay que mirar esto desde una perspectiva un poquito más amplia, digamos. O sea, parte de lo que está pasando en el agro uruguayo tiene que ver con las grandes inversiones que recibió el país, sobre todo de Argentina y también, obviamente, por ejemplo, de UPM, Montes del Plata, etcétera, que son empresas con niveles de productividad muy elevadas, que producen mucho, exportan mucho. Eso tiende a hacer que el tipo de cambio, digamos, caiga, y eso impacta sobre los productores más chicos y menos productivos, digamos. Y es un problema que el agro está viviendo desde hace muchos años, de que los productores más pequeños están sufriendo. Pero esos son elementos que, digamos, que son problemas que la política debe abordar, pero que no pasan por cuestiones coyunturales, digamos. O sea, y son tendencias que no son malas en el sentido de, digamos, queremos tener a productores grandes y muy productivos, digamos. Eso es positivo para toda la economía. Ahora, por supuesto, ¿cómo hacemos para ayudar si creemos que necesitamos tener, digamos, un tejido social en el campo, ¿no? Pero esas son políticas específicas dedicadas a eso, ¿no? Yo creo que hay que sacar, por tanto, un poquito el foco de los elementos muy coyunturales y la discusión de elementos muy coyunturales, ¿no? El origen del déficit tiene varios factores, digamos, ¿no? No se puede explicar simplemente por una causa. Ahora, ¿cuánto, volviendo al tema del bolsillo, y me lo respondes ahora después que vaya con Jimena Sabaris, cuánto de nosotros, a través del bolsillo, estamos financiando ineficiencias o la necesidad del Estado de recaudar para achicar ese déficit fiscal? Me lo respondes ahora en un minuto. Voy contigo, Jimena, por favor. Sí, vamos a refrescarles cómo viene el sondeo de esta noche. Los resultados parciales son: el 7% declara que está insatisfecho. La pregunta era la opinión sobre la calidad de los servicios públicos que ustedes reciben con respecto al precio que se paga. El 7% declara que está satisfecho, el 86% insatisfecho y el 7% neutro. Pueden seguir votando, ya llevamos más de 900 votos y también les vamos a compartir algunos de los mensajes que nos llegan al hashtag Opino en TLB en Twitter. Por acá dice Marcelo Rito: como dice Mónica Botero, lo que es irrefutable es que pagamos el combustible más caro de la región. ¿Alguien puede decir que esto no es así? Otro de los mensajes que nos llegan es de Luli Cabrera, que se expresa de esta forma: viajo todos los días a facultad y demoro 1 hora y media en recorrer 25 kilómetros, aparte de gastar un dineral. Lamentable. Con el hashtag Opino en TLB también dice Martín Pipo: creo que en general los servicios son buenos, hay que mirar qué pasa en países limítrofes. Sigan mandándonos sus mensajes que los recibimos con el hashtag Opino en TLB. Bien. Se ha agotado, de acuerdo al ministro de Economía, por lo menos en el gabinete, el debate sobre los ajustes impositivos, sobre los aumentos de impuestos. Aumentos tributarios no va a haber, dijo Astori. De cualquier modo, desde el sector sindical se sigue insistiendo que la batalla hay que darla, que la discusión hay que darla. Ahora bien, si no queda margen por el lado de los impuestos, ¿queda acaso
por el precio de las tarifas públicas algún margen para la recaudación del gobierno? Asocio esta pregunta a la que te hacía antes, Diego. Sí, a ver, yo creo que el Uruguay tiene un debe importante con respecto a las empresas públicas. Tenemos un problema que no es un problema del Frente Amplio, digamos, ¿no? Esto es un problema de larga data y casi del momento desde que se fundaron las empresas públicas en Uruguay, y que tiene que ver con la forma en que estas se gestionan, digamos, ¿no? Lo que tenemos son directorios que muchas veces son directorios no profesionales, políticos, con algunos incentivos que a veces no son los, digamos, de maximizar la eficiencia de la empresa, ¿no? Algunos objetivos más de corto plazo. Son directorios que duran 5 años y por tanto su horizonte de planificación está de aquí a 5 años, no en periodos de 10, 15, 20 años. Por tanto, yo creo que el Uruguay se debe una discusión muy fuerte. No son discusiones muy atractivas estas, ¿no? Las de reformar la gobernanza de estas empresas, pero que son necesarias, digamos. Sin duda, yo creo que, digamos, bueno, tenemos múltiples ejemplos recientes. Pero digamos, y también hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con las empresas satélites alrededor de las empresas públicas, que son un elemento también de preocupación. Son empresas que digamos, tienen menos obligaciones de rendir cuentas digamos, a las instituciones que están representando al pueblo, con el Parlamento, por ejemplo. Por tanto, yo creo que efectivamente hay bastante para hacer en materia de mejorar la gobernanza de estas empresas y, por tanto, lograr mayor eficiencia, ¿no? Bien, nos está siguiendo el senador Álvaro Delgado, nos envió este audio, luego quiero ir con el panel nuevamente. A ver lo que decía el senador Delgado a todas las voces. Lo tengo acá, sí. Bueno, permítanme simplemente una corrección para que podamos tener... pensé que lo había enviado a la producción. ¿Le puedo contestar algo? Estaba viendo el programa Todas las Voces esta noche y la verdad que la discusión sobre tarifas públicas es una discusión trascendente. Nosotros a principio del año le presentamos al Ministerio de Industria y al Ministerio de Economía en el Parlamento, en la Comisión Permanente, 17 medidas que no necesitan ley, que son solo voluntad política, decisión política, medidas administrativas por las cuales se pueden reducir las tarifas tanto de luz como de combustible. En años donde el costo de abastecimiento, la demanda baja, porque hay mucha hidraulicidad, o sea, llueve mucho y además... Bueno, se ha cortado el audio, estábamos escuchando... Hay mucha energía renovable, 1.400 megavatios de energía renovable. Bueno, un momento de trasladarle esas utilidades que tiene la UTE a una ventaja del consumidor, en bajarle la tarifa eléctrica y no hacer como se hizo. En definitiva, no solo no se bajó, sino que se subió. Con respecto a los combustibles, recordemos que las naftas tienen casi el 48% de su precio en surtidores impuestos, es IMESI. El gasoil tiene IVA. Recordemos que el rescate de ANCAP después de la gestión anterior, la horrorosa gestión anterior, fueron 1.100 millones de dólares. 650 de capitalización que hizo el Ministerio de Economía, que en definitiva es plata de todo, que fue para ahí y no fue para otros lados. 250 y pico de millones de dólares que puso la Comisión Andina de Fomento, y el resto lo estamos poniendo los uruguayos con un sobrecosto para capitalizar ANCAP, que está dentro del precio del surtidor de combustibles. Bueno, era el senador Delgado. Óscar. Sí, a ver, ¿qué pasó con las tarifas de la luz en los últimos 25 años? Hay dos tipos de tarifas, como cuánto se le cobra al gran consumidor, cuánto se le cobra al vecino. En los 90, la tarifa del vecino subió más que el gran consumidor. Entonces, si vos eras dueño de un shopping, pasaste a pagar menos energía, la evolución del costo, una gran embajada, pasó a pagar menos energía que un trabajador, una doméstica. Esa tendencia llegó a ser casi de 3-1, ¿no? Y en los últimos 10 años se ha reducido al revés, se le ha aumentado más al gran consumidor que al consumidor residencial. Ahora, hay que avanzar. Algunas medidas en particular se han tomado ahora. Por ejemplo, la población más vulnerable paga 100 pesos de luz. O sea, se genera una componente de tarifa. Ahora, lo que a mí me genera mucha, por lo menos, curiosidad, es por qué cuando se fue gobierno generaste una evolución que beneficiaste al más grande en el costo de la tarifa, calculo que un solo Uruguay lo debe saber, por más que no existía en ese momento como movimiento para reclamar, y perjudicaba al más pobre. Y esa fue la evolución de las tarifas públicas, no fue otra la evolución de las tarifas públicas. Entonces, tenemos que mirar, hay temas que no son, no me voy a pelear con la encuesta,
Ahora, acá hubo un plebiscito para saber si el agua era pública o no era pública y la inmensa mayoría de los uruguayos votó que era pública. Acá Antel compite con 2 transnacionales privadas y más de la mitad de los uruguayos elegimos Antel. Y se puede discutir mucho de lo público, pero hay 500.000 de uruguayos que están ACE por opción. Por primera vez en la historia están ACE por opción. O sea, pudiendo estar en una mutualista privada, elegimos estar en ACE. Entonces, la discusión de lo privado es maravilloso y lo público es desastroso es una discusión que tiene mucha carga ideológica arriba. Mónica. No, respecto a lo que decías al principio de la tarifa de UTE, me parece que el dirigente de Casaravilla, el dirigente de UTE, él mismo el 1 de mayo reclamó una baja de las tarifas porque consideraba, el gremio de UTE considera la propuesta es una suba a los grandes consumidores para bajar al residencial. Yo conozco la propuesta de UTE. Pidió que es importante, él planteó que era importante bajarla, bajarla y que se podía. Y subirla a este. Yo te digo porque tengo la propuesta. Es subirla al gran consumidor para bajarla al consumidor residencial. Por otro lado, el propio gobierno reconoce que es posible, la ministra Cose, y también he escuchado al ministro Astori que reconoce que evidentemente con la tarifa de UTE estamos subsidiando, estamos tratando de compensar que no se nos vaya el déficit fiscal a más de lo que ya está, y que si se bajara se afectaría eso. Bien, quiero ir con Miguel, pero antes tenemos un cuadro acá con Viviana, contame, Vivi. Sí, porque escuchábamos recién al presidente argentino Mauricio Macri y del otro lado del río se habla mucho del tarifazo, ¿no? Las tarifas, como decía Pozzi, estaban muy subsidiadas y el gobierno de Macri ha, cambiado la balanza y desde el año 2016 han tenido aumentos impresionantes en Supergas, en luz y en agua. Por ejemplo, en la luz, en el 2016 subió un 253%, en el 2017 un 174% y este año subió un 28%. En el agua, lo mismo, porcentajes muy similares y el Supergas un poquito por debajo. Ahora, ¿cuánto paga hoy en día una familia promedio argentina? Bueno, de agua paga 644 pesos, de luz 517 pesos uruguayos. Y de Supergas, 1.085 pesos uruguayos. Esto estuve hoy en contacto con varios colegas argentinos que me decían que este es más o menos el promedio que paga hoy en día un argentino después de estas subas que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri. Ustedes podrán comparar en su casa más o menos cuál es su factura promedio. Todo más. Todo. Es una pena, no digo que yo no incurra a veces en eso también, pero es una pena que planteemos todo en términos dicotómicos, maniqueos, falsas oposiciones todo el tiempo, lo público, lo privado. El consumidor particular, el consumidor industrial, que es el que le da trabajo al particular, no viene por ahí, me parece que está mal. Un par de cosas que se comentaron. El aumento, ¿cómo que no va a haber aumento de impuestos, aumento de tarifas? De algún lado tienen que salir los 160 millones adicionales que están marcados en la rendición de cuentas. ¿De dónde van a salir? ¿O hay endeudamiento, o hay aumento de tarifas, o hay aumento de impuestos? Segurola, eso es seguro. El crecimiento de la economía, por lo tanto de la recaudación. Seguro. Sí, bueno, elemental de etapa libre, un manual de economía. Pero por favor, Andrade, la economía está en depresión. Todas las proyecciones son de 3-4 puntos. Están perdiendo las proyecciones son de 3-4 puntos de crecimiento. Usted me lo dirá, 30.000 empleos en la construcción. Todos los días se está perdiendo empleo. Por favor, Andrade. Cayó la economía. Se está pinchando los ojos, No lo van a votar más. Yo lo voy a votar igual. Cayó la economía. No lo van a votar más en el Zunca. Entonces, el aumento de gasto tiene que financiarse de alguna manera. Lamento discrepar con el economista. ¿Cómo que esto de las empresas públicas no es un problema del FA? Hoy es un problema del FA. Hace 15 años que es un problema del FA. Es el gobierno el que tiene que encarar los problemas cada vez, en cada ocasión, en cada circunstancia. Otros gobiernos tuvieron otros problemas, los resolvieron bien, regular o mal. Pero este es un problema del FA hace 13 años con mayorías parlamentarias, que no es poca cosa. Sin embargo, de nuevo caemos en los discursos maniqueos, de esto no me hago cargo yo, si es de izquierda no es corrupto, si es corrupto no es de izquierda, no miramos. Acá estamos pagando además el gigantesco agujero que dejó la gestión Sendic, en ANCAP particularmente, a la que se van a sumar, se sumó ALUR, se suma Regasificadora, que por más que archiven los casos, los agujeros están ahí. Y eso también está pagando. Un brevísimo, Oscar, por favor. Perdón, última, mirá, tengo esto. Como Andrade también, yo tengo cosas para mostrar. Bueno, ya voy con eso. Mire las derivadas. Hizo una alusión, así que por favor. Digamos, a ver, a lo que yo me refería es que esto no es un problema que surge en las administraciones del Frente Amplio, digamos. Es decir, los problemas que traen las empresas públicas son de larga data, digamos. A eso me refería. Obviamente, el gobierno que está en este momento del Frente Amplio tiene responsabilidad de resolver estos problemas, pero digamos, no surgió acá, ¿no?
Por una alusión partidaria, Jorge. Primero que, una primera cosa, el aumento del gasto de esta rendición está dado por el crecimiento y por la recaudación del Banco República. Ahí se paga el aumento del gasto 2019-2020. Para que quede claro, no va a haber otra cosa. La recaudación del Banco República. Sí, señor. La recaudación del Banco República, las ganancias que va a vertir el Banco República son parte de financiar los 4.000 millones de pesos que se van a poner en esta rendición de cuentas. Eso no tiene otra explicación que no sea esa. Lo segundo, que no estamos en la falsa. Yo no tengo ninguna falsa cuestión ni contrapongo cosas. Yo no. Ni siquiera Campo Ciudad. Yo no creo que el productor agropecuario, yo sé que es un tipo sacrificado, que se juegue. Ahora, deberán reconocer que el tipo que trabaja en una industria o en la construcción acá en Montevideo o en Maldonado es un tipo sacrificado también. Tan sacrificado como el productor agropecuario. Porque acá se habla, los que se levantan de mañana van a trabajar. Y que trabaja en la industria, ¿cuándo se levanta? Yo quiero ver también, hay de todo un poco acá. Entonces no es una falsa contraposición. Está bien que ellos luchen por tener una cosa mejor o tener algún beneficio. Me parece correcto. Como está bien también, y a veces nos quejamos, de que los trabajadores le hagan sus cosas y luchen por sus cosas, y a veces nos quejamos, y algunos quejidos vienen de ahí. Ahora son tan sacrificados uno como otro. Yo fui obrero de fábrica toda mi vida, y sé lo que es. Y me imagino que debe ser para que está en el campo. Horrible debe ser también. Pero bueno, yo no tengo ninguna falsa posición. Creo que entre todos tenemos que salir adelante. Y habrá gente que piensa que sale adelante mejor por un lado y otros que pensamos que se sale por otro. Hay algunos que vamos a defender lo que hicimos porque nos parece que está bien y que habrá errores. Y debe haber habido errores. Quiero que desde que nació el país hasta ahora me digan qué gobierno tuvo errores. Nosotros también tuvimos errores, pero por supuesto. Ahora vamos a defender lo que hicimos, porque creemos que hicimos un montón de cosas buenas para lo de la ciudad y para lo del campo. Franchi. Bueno, primero que nada quiero decir que concuerdo con usted que esto de acá se sale entre todos, no hay otra forma, ¿no? Y lo otro que le quiero recalcar, y por enésima vez, es que justamente como sabemos cuál es el problema, el movimiento no es un movimiento agropecuario. No es un movimiento, no es una gremial ni un movimiento agropecuario. Por eso nosotros cuando pedimos la rebaja de la tarifa y lo demostramos con números, por ejemplo, la rebaja del gasoil, que usted dirá, están pidiendo para los tractores, no, porque el 76% del gasoil lo consume el transporte de las chacras de la industria, pero de la industria a los distribuidores, y lo termina pagando usted después en el kilo de yerba, en el fideo, en todo lo que consume, termina pagando ese gasoil. Cuando nosotros lo pedimos en el pico del surtidor, para que usted lo ponga al precio que Ursea, que está dentro de la torre ejecutiva, pues también nos dieron con eso el otro día, con que manejábamos mal los valores del crudo y de la paridad de importación cuando estamos tomando los datos de Ursea, y Ursea, que yo sepa, es del Poder Ejecutivo, y es más, está en el segundo piso de la torre ejecutiva de la oficina. Cuando nosotros pedimos para todo. Bien. Acá no es solo cuestión de que el agro está mal, acá está mal el agro, pero está mal el transporte, está mal los prestadores de servicio. Hay muchas cosas que están bien, ¿no? Habrá una cosa que está bien, porque yo veo el país en una situación que yo no veo que esté todo desastroso. Alguna parte de la economía que no sé cuál es. Hay que salir más de Montevideo para ver que hay una gran parte que está muy yo salgo de mal. Montevideo, yo del mismo lugar que vos. Ahora, yo salgo de Montevideo. Ahora, alguna parte está bien, porque yo entiendo que la nafta está cara. También entiendo hoy que hay un montón de autos que están andando todos los días. Sí, cada vez más, ¿no? Cada vez más. Entonces no entiendo cómo a veces me cuesta cerrar el círculo ese. Me cuesta. Y es probable que... Ya pasó varias veces, somos viejos, ya lo vimos esto varias veces. Yo soy joven, no soy mucho joven. Pero varias veces lo vimos esto ya. Los datos que la compañera nos estaba dando recién impliquen que sí que en Argentina pasó esto. Pero Argentina hoy está hundida hasta la manija, y probablemente todas esas tarifas las sigan teniendo subsidiadas aún hoy, porque nadie se anima a sacar todos los subsidios que hay. Pero fíjense lo que pasa en Argentina. ¿Eso es lo que queremos? Lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Brasil, ¿eso es lo que queremos? Ahora, en su opinión, ¿hay margen para bajar la tarifa eléctrica, por ejemplo? Como pide el sindicato. El propio Casaravilla también. En mi opinión, el Poder Ejecutivo tiene una visión global y reparte recursos que siempre son escasos. Y que hoy además están en déficit. Y está apelando a todos los mecanismos que tiene para poder seguir atendiendo un montón de cosas que pasan y que hay. Pagarle a los jubilados primero que nada. Pagarle a los jubilados primero que nada. Y miren dónde está
una de las grandes fuentes de recursos que se van. Después pagarle al Estado gordo, Jorge. Pagarle al Estado en el FONASA, Sí, donde estamos incluyendo un montón de gente que nunca tuvo mutualista, tenemos que pagarle. Destinamos recursos como nunca en la enseñanza. Ustedes pueden candidarme, podemos discutir, hacemos otro programa para decir si la cosa, bueno, si vienen bien o vienen mal lo que se hace. Es otro programa. Yo estoy hablando de las tarifas públicas y las empresas del Estado. Bueno, destinamos plata a eso también. Destinamos plata a la seguridad. Gran parte del aumento de los funcionarios públicos estuvo en la salud, la educación y la seguridad. Díganme de ahí de dónde quieren rebajar. Bueno, tengo que hacer una... El problema es lo que dice la encuesta. El problema es la encuesta. Pero la encuesta, bueno, no es entiende encuesta. la gente? La encuesta siempre va a decir que está mal. No, pero no siempre. No es encuesta, es simplemente un sondeo. Creo que lo tengo ahí con Jimena. Me tiene que dar un consejo. Además, si me permite, director, yo no sé si es el momento, pero me gustaría hacer una pausa porque si no se nos va a ir el tiempo sin atender un asunto que pasó acá. Daniel Baldi tuvo la gentileza de atendernos. Allí, en fin, hay que interpretar que era una comunicación en vivo. De pronto dijo cosas que luego las reflexionó y no eran la intención de Baldi manifestarlas. Hay quien me decía, el ruso Marchenov, me decía recién, está muy feo eso de tener que retractarse por la presión. Eso viene después de la pausa, tengo un consejo de Jimena Sabarís. Sí, pero primero... Sí, mira Jimena, porque los estoy viendo llegar a Eduard Piñón, a Leo Sanguinetti, porque además tenemos el debate mundial, ¿no? Después de todas las voces, el debate mundial. Allí están ellos. Ahora sí, Jimena, por favor, disculpa. Sí, están copando el estudio. Les vamos a recordar cuál es la consulta que les hacemos esta noche en el sondeo. Lo que queremos saber es cuál es su opinión sobre la calidad de los servicios públicos que recibe con relación al precio que paga. El 7% se declara estar satisfecho, el 87% dice estar insatisfecho y un 6% expresa que es neutro. Pueden seguir votando hasta el final del programa y también vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan con el hashtag Opino en TLB. Por aquí dice Magnumer, menos subsidios y menos impuestos. Dejen que la plata circule, es uno de los mensajes que nos llegan esta noche. Y por otro lado el de Susana, que se dice, en el caso de la luz nos dijeron que la inversión de los parques eólicos era para bajar los costos. Los costos bajaron. No nos dijeron que iban a recaudar para rentas generales con la diferencia. Sigan mandando sus mensajes y ahora sí les hago la recomendación de esta noche. Queremos recomendarles Acompaña, una empresa que no es la primera y no es la más grande, es la mejor. Acompaña es la única que te cuida exclusivamente con enfermeros y también es la única que te reintegra 500 pesos por día para cubrir gastos de internación. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, vamos a una pausa. Les diré que hay 2 ministros por lo menos que van a estar mirando de reojo la pantalla con el Mundial y de reojo lo que va indicando el valor del crudo, el valor del dólar. Creo que hay en este momento algunos matices entre industria y economía. Y diría que si hoy fuera el ajuste que se va a registrar a fines de este mes, rondaría el 6%. Sería diferencial para las naftas y para el gasoil, pero en principio sería esa la cifra que hoy en principio se está manejando. Vamos a la pausa, viene lo de Baldi. Quiero pedir disculpas. Así comienza la carta de Baldi que leeremos luego de la pausa en Todas las Voces. Si el maestro se queda sin equipo mañana por algún inconveniente, hay un plantel detrás de cámaras que no se imaginan, ¿eh? Allí está un elenco perfecto para saltar a la cancha, como dicen los relatores deportivos, y lo van a tener en apenas algunos minutos aquí en la pantalla de Montecarlo Televisión con esta locura celeste. Pero créanme que hay gente calificadísima de primerísimo nivel y que sabe de lo que va a hablar, ¿eh? Sobre todo eso es importante. El que habló en estas horas y además tuvo como un acto de reconocimiento de lo que él entiende ahora como un error, fue Daniel Baldi, fue futbolista además, escritor de libros para niños, una persona que además motiva a muchos gurises en varios barrios de Montevideo, también participa de la Fundación Celeste como gerente. Esto fue lo que escribió en estas horas Daniel Baldi. Quiero pedir disculpas, comienza señalando esta nota de Baldi
Con rabia e impotencia usé términos inadecuados para expresar cosas que me preocupan y me han preocupado siempre, vinculadas mucho más a hacer cumplir los derechos de los niños que a quitarle derechos a nadie, mucho menos a la gente que más necesita apoyo. Con respecto a la escuela pública, me queda aclarar que por supuesto no creo que sea de pobres o para pobres, constituye el cimiento de la convivencia democrática uruguaya. Al convocar a los diferentes, a todos, solo tengo agradecimiento para con la escuela pública y sigo confiando en ella, no en teoría, sino día a día. Es la carta de Valdimónica. Bueno, siempre es importante reconocer los errores. Me preocupa si esto fue una consecuencia de la presión, Sí. social. ¿Y si fuera así? Bueno, se está perdiendo libertad para opinar. Yo no estoy de acuerdo con lo que Baldi había dicho Pero antes. defendés Pero su me derecho parece a que expresarse. que esos linchamientos mediáticos no son muy saludables. Algo parecido le pasó a nuestro querido Petro Valensky hace unos días, que también por haber dicho que iba a firmar por el plebiscito que propone el senador Larrañaga, le cayeron insultos y todo tipo de cosas. Tuvo hasta que pedir disculpas por haber decidido hacer un acto cívico de esas características. Esto que está pasando no está bien. Bueno, me parece buena la actitud de Baldi. La actitud de Baldi. Firmó, la calle lo rezongó y ahora estaban en las redes diciéndole de todo. Porque tuvo que rebobinar la firma porque le pidió. Bueno, no sé si le pidió o le obligó a que no firmara, ¿no? Usted también estuvo en el tema, Miguel. Yo me inclino a creerle a Baldi, tengo que creer en su honestidad intelectual, en su valentía cívica. Ahí dice, con rabia e impotencia usé términos inadecuados para expresar cosas que me preocupan, pido disculpas. ¿Qué es lo que hace siempre Mansi? Por mí. Con rabia dice claro. Se me salta la cadena de por tres. ¿Cómo no voy a entender a Baldi? ¿Cómo no voy a entender a Baldi? Claro. Igual dan un poco de miedo esos arrepentimientos públicos. Me recuerdan al medioevo cuando los tipos iban y se inmolaban porque había una presión. Yo quiero creer esta versión de Baldi. Voy a coincidir Miguel, con Mansi al final. Deme un adelanto porque vamos a seguir tratando ese tema en algún otro programa, ¿sabes? Mire la arañita esta. Yo tengo una gráfica también. Mire la arañita esta. Tengo una gráfica que me gustaría La que araña me de expliques. Estas son las hijas y las nietas de ANCAP. Sí. Esto está fuera de control. Oiga, esto es el Estado fuera de control, porque además ¿Qué hay que está hacer bajo con las derecho hijas y las privado. nietas, Jorge? ¿Qué hay que Derecho hacer? privado. A ver. Hay una comisión que yo integro, inclusive especial, que hoy nos reunimos, donde vamos a empezar a ver si hay que legislar sobre eso. Ajá. Y ahora recibimos al Tribunal Muy de bien. Cuentas, Muy bien. en donde en la primera impresión no El es que no 95% tenga son posibilidad de auditar estas cosas. No tiene posibilidad, hay cosas que las hace, el Tribunal de Cuentas. Tiene posibilidades. Sí, no, y está auditando. Lo que Hay que ocurre es que es muy grande el profesionalizar trabajo y el tribunal es muy chico. Gracias, Porque- Jorge, como siempre, por su presencia. Así había alguna pregunta. Brevemente, Breve. ¿qué opinaba de la propuesta que hizo la lista 711 para bajar el precio de De la tarifa eléctrica. de la tarifa eléctrica? Lo que propone es que el Estado subsidie y rebaje las tarifas para el consumo de los primeros 200 kilovatios por mes. Cosas que hay que estudiar. Hay que estudiar. Ya hay un Cosas que hay que subsidio, estudiar. ya hay un ¿De qué subsidio se de los ríe primeros Botero? 100, ¿no? ¿De qué se ríe Botero? Que la Sí, lista 711 pida subsidio. pero- Después de lo que pasó con ANCAP, que muy tienen bien. tanto que ver, realmente Y con Alur. parece que fuera en broma, que no pueden hacerlo en serio. Ahora, no me puede dejas ser en una serio. cosa, Daniel, ahí. Me O sea, quiero ir al debate, es me quiero ir cierto al que debate. tenemos el combustible más caro de América Este Latina. es un debate en serio. Pero digo, Esto eso que es cierto. hace- También somos el país con menos pobreza de América Latina, con menos indigencia de América Latina, más justo de América Siempre Latina, fuimos, más justo de siempre. América Latina en cuanto a la distribución La del civilización ingreso de América. Se viene y el con debate. mayor formalización del trabajo. Quiero saber si... Bueno, muchas gracias. El panel de lujo, como siempre, da gusto. Muchas gracias, Miguel. Vamos a seguir hablando de la arañita. Muchas gracias, Franchi, por su presencia. Ha sido muy amable. Lo esperamos por acá. ¿Puedo decir algo brevemente? Sí, claro, pero cortito, ¿eh? Lo de los subsidios cruzados al sector lechero con respecto a la energía eléctrica se le subsidia por $1.800.000 y el subsidio a los empresarios del transporte es de $115 millones. Me parece que ese cruce de subsidios deja bastante. Y lo otro es, por ejemplo, con lo que hacía referencia Andrade, de las grandes empresas que paguen más y se les subsidio, se les rebaje al... Digo, no olvidemos que el Tribunal de Cuentas auditó e intervino sobre el contrato de UT con UPM, ¿no? Sí. Que le vamos a pagar la energía que no es generada limpiamente, pero se le va a pagar la energía a UPM bastante más barato de lo que
la UTE nos vende a nosotros. Muchas gracias, Guillermo Franchi, del Movimiento Un Solo Uruguay. Diego Agual, director del CIME, muy amable también, Diego. Gracias, Daniel, por la invitación. Y el señor diputado Jorge Pozzi, muchas gracias, Jorge. Quiero saber, el otro día Eduard Piñón me dio integración. Y si voy aquí... A ver, no puedo más, Jorge, la dejamos para la otra. Quiero saber, el otro día Eduard Piñón me dio el 11 ideal, o el 11 posible, o el más probable. ¿Hay algún cambio allí? Voy a saludar a Eduard Piñón, también a Leo Sanguinetti, un fenómeno. Pero mira quién está, Con este hombre ustedes ahí ya, si no aprenden ahora de reglas técnicas y tácticas, no aprenden más. Adelante, Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué placer, Siempre quise que el zar de los debates me diera el pase. Sí, el clima, entramos en clima gracias a todas las voces. Acá también se va a picar. Acá también algunos se va a saltar la cadena. Y más hoy, que hoy tenemos muchas divergencias. Pero hay gente que está más cauta. ¿Vas a reiterar la integración que diste? no tengas dudas. ¿Sí? Y es la misma. Te la dije más o menos hace como 3 días. Iba a estar Fernando Mulera dentro del arco de Uruguay. En la línea de 4 son los mismos hombres. Guillermo Varela, José María Jiménez, Diego Godín y Martín Cáceres. Y en la zona de la franja central con el estreno prácticamente de todos ahí con una participación realmente de gente joven, ¿no? Tenemos a los muchachos jóvenes. Exactamente, que los conoce de memoria, poquito, ¿no? De memoria. Un tal Vecino. Un tal Bentancur. Un Tainan Hernández. Exactamente. Y del otro lado. Bueno, Jorjan de Rascaeta y arriba... La menos trascendentes. Quiero tener el honor de preguntarle algo a Coito. ¿Qué pasa si el partido llegó a alguna instancia de este mundial? Vamos a avanzar, todos queremos que así suceda. Se vuelve friccionado. ¿Cómo funciona ese mediocampo, Coito? Y bueno, es una de las buenas noches, es uno de los temas a ver porque tienen gran nivel esos futbolistas, pero es la primera presentación a nivel de torneo del mundo. Ajá. Y bueno, eso genera cierta expectativa sobre el rendimiento, si podrán mantener el rendimiento que los ha llevado a ser titulares de la selección, ¿no? Y hay una controversia ya simplemente a modo de adelanto, Daniel, es que acá presente, mirado Eduard Piñón, ya está convencido que hay que pensar no en mañana en Egipto, sino en el partido de octavos de final. Ya estamos clasificados, según Piñón. Mesura por parte del maestro Tavares, que hace un ratito, en el último contacto con la prensa, recordó a periodistas como Piñón, se acordó de haberse enojado con aquellos que ya pensaban que estábamos en octavos de final. Bueno, Piñón es uno de ellos. Por acá hay mesura y ni que hablar del lado de Fabián Coito. Conferencia de prensa del día de hoy, donde el técnico de la selección uruguaya abandonó un cachitito así, la mesura, porque dijo que Uruguay tenía material para hacer grandes cosas. Bueno, ya les quiero dar ¿me pueden decir el resto de quienes los acompañan? Porque además lo que veo es lo que dije, un plantel potente. Estamos cubiertos, atrás, adelante, afuera de la cancha diciéndonos y por las dudas a la hora de ser la ley. Definir. Leodán González. Sí, un gran árbitro. Acá tenemos a Osvaldo Canovio. Y Robert Lima. El Bola Lima, muy bien. Nada va a pasar. De novela. Bueno, ahí en algún momento si se genera alguna situación de tensión, haría falta el VAR. Yo pondría el VAR. Exactamente. Con V. Sí. Bueno, muy bien. Pondrías este VAR. El reencuentro será el martes a las 10 de la noche con todas las voces. Han sido todos muy amables. Ya quedan con el debate mundial.